Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Con estas palabras de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, empezamos hoy una nueva serie que se llama En pareja, en la que vamos a hablar de libros de dos en dos. Libros que pueden ser muy diferentes por temática, autor, editorial, época, pero que comparten alma, tienen algo en común. Pues en este primer vídeo vamos a hablar de dos libros que me encantan. Los dos son autobiografías y recogen la vida, a veces un poco desgarradora, la narración de dos personas muy diferentes, pero con una vida muy intensa. El primero de ellos se dedicó al mundo de la investigación y de la práctica médica, y el segundo precisamente se dedicó al mundo de la literatura, los libros y la crítica. Bueno, pues este es el primero de los libros, En movimiento, de Oliver Sacks. Esta es la edición original de 2015, pero tenemos también una edición española, afortunadamente. Sacks escribió otra autobiografía anterior a esta, en 2001. Este libro es de 2015, poco antes de su muerte, acabo de escribirlo. Y es una cosa que no ocurre muy a menudo, eso de que una persona escriba dos autobiografías a lo largo de su vida. Sacks nace en Gran Bretaña y allí estudia su bachillerato. Desde allí, una vez que acaba sus estudios de medicina, marcha a Israel. Allí está unos cuantos meses y vuelve a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña parece ser que por eludir el servicio militar decide marcharse a Canadá. Y en Canadá está unos cuantos meses, al final parece que tampoco encuentra allí su sitio. Y finalmente se marcha a Estados Unidos, a California, donde parece que sí que encuentra acomodo y encuentra su ambiente, pero es en Nueva York donde finalmente recala y pasa, pues, digamos, la mayor parte de su vida, donde realiza la mayor parte de su actividad profesional y también como escritor. Desde joven a Sacks le atrajo todo lo relacionado con las ciencias. Era el típico niño que tenía un laboratorio con el que jugaba en casa, un pequeño laboratorio de química. Y en este gusto por la ciencia seguramente influyeron también mucho sus padres, que eran los dos médicos, así como muchos miembros de su familia. Y también este interés de Sacks, este interés tan grande por la neurología y todo lo que tiene que ver con la mente humana, con el cerebro, también tuvo mucho que ver, por un lado, la enfermedad que padecía su hermano pequeño, esquizofrenia, y por otro lado, pues la propia patología que Oliver Sacks tenía, prosopagnosia, que es una enfermedad bastante extraña que consiste en que una persona no puede asociar el rostro ni siquiera de sus más allegados, de sus familiares o de la gente conocida, no puede asociar, como digo, el rostro con una persona determinada. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a una entrevista hecha por la BBC a Oliver Sacks, en la que le muestran una serie de fotografías de personajes que él, por supuesto, conoce, y personajes famosos, y él pues es capaz de distinguir solo a alguno de ellos. Es una entrevista muy curiosa y que os recomiendo que veáis. Es precisamente en esta obra donde Oliver Sacks hace pública su homosexualidad. Sacks nos narra con todo detalle la sociedad de Londres, desde Londres de los años 50, en el que la homosexualidad era una conducta absolutamente perseguida y como había incluso un cuerpo de la policía dedicado proactivamente a encontrar y a perseguir a los homosexuales, incluso poniéndoles cebos para, digamos, pillarles infraganti. Paradójicamente es esa misma sociedad la que muchos años después, le concede la famosa orden, caballero de la Orden del Imperio Británico. Oliver Sacks pudo desarrollar libremente su sexualidad en California. Seguramente esta fue una de las razones por las que él se marchó allá, ese ambiente, digamos, de más libertad que existía entonces en California, con todos estos movimientos de liberación de los colectivos homosexuales. Y allí también tuvo una etapa investigadora que no fue muy fructífera, la verdad, y tuvo un encuentro con las anfetaminas como
vía para experimentar y para desarrollar sus conocimientos sobre la mente humana, pero que estuvo a punto de salirle muy caro porque estuvo muy enganchado a las drogas y le costó mucho salir de ese agujero. Después de esta etapa de investigación, Sacks se dedica a combinar la propia investigación con la práctica médica, y es aquí donde Sacks tiene realmente éxito y donde sus aportaciones han quedado en los anales de la neurología. A lo largo de su vida, Sacks escribe bastantes libros, algo así como 15, con algunos títulos muy famosos: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o Musicofilia, donde él analiza cómo las relaciones entre la música y el comportamiento humano, y cómo la música puede ayudar a sanar, a curar determinadas conductas. Por ejemplo, él estudió muy a fondo pacientes con síndrome de Tourette y en qué medida la música les ayudó a mejorar muchísimo su salud y sus comportamientos. Otro de sus libros realmente famosos, un libro que dio origen posteriormente a una película, es Despertares, Awakenings, que está basada precisamente en el trabajo de Sacks, trabajo una vez más de investigación y de práctica médica en un psiquiátrico de Nueva York, del Bronx, en el cual él empezó a experimentar con dosis distintas a las habituales en un fármaco para pacientes en estado catatónico, pacientes que prácticamente no tenían ningún contacto con el mundo exterior, y que él consiguió que al menos durante algún tiempo pues estos pacientes tuvieran una ilusión por la vida, pudieran contactar con otras personas y, en fin, hicieran una vida relativamente normal. Esta obra, como digo, y la película que surgió de ella, que fue muy famosa, con actores como Robert De Niro y Robin Williams haciendo precisamente el papel del doctor Oliver Sacks. Una película muy emotiva e interesante, como la propia vida de Sacks y como este libro, cuya lectura os recomiendo. Vamos con el segundo libro de esta curiosa pareja de hoy. El libro se llama Mi vida, lo ha escrito Marcel Reich-Ranitzky, crítico literario, seguramente el más famoso que haya habido nunca en Alemania, y uno de los críticos literarios más famosos del mundo también. Reich-Ranitzky nace en Polonia, él es judío, de ascendencia judía. Al igual que nuestro primer autor de la pareja de hoy, de Oliver Sacks, y a los 9 años marcha a Alemania, dejando la casa de los padres, marcha allí con unos familiares a estudiar. A los 18 años es deportado, y allí es en el gueto de Varsovia donde descubre hasta qué punto el nazismo, la Alemania de Hitler, le hace complicada la vida a todos los judíos. De vuelta a Alemania años más tarde, trabaja en varios periódicos de renombre, en Die Zeit y posteriormente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es seguramente el periódico de la intelectualidad alemana, y se forja allí un renombre como crítico literario, pero es en la televisión donde él pone en marcha un programa que se llama El Cuarteto Literario y que está en antena hasta el año 2001. Y allí es donde realmente Reich-Ranitzky se hace famoso, no solamente por ser un gran crítico literario, sino por su vehemencia y por esa crítica feroz que hace de determinadas obras, incluso de grandes autores, sin importarle nada lo que eso pueda suponer para la trayectoria de ese escritor. Reich-Ranitzky no tenía pelos en la lengua y era capaz de destrozar una obra o catapultarla absolutamente a la fama y ser un éxito de ventas, simplemente por la crítica que hacía este crítico literario de la obra. Se buscó muchas enemistades en el mundo editorial y también en el mundo de los escritores. Fue muy famosa la controversia que tuvo con Grass, con Günter Grass, uno de los grandes escritores del siglo XX alemán, y también tuvo una aún mayor que fue muy sonada en los medios, en la que Martin Walser, que también es otro de los grandes escritores alemanes, debido a unas críticas que hizo de algunas de sus obras, escribió un relato titulado Muerte de un crítico, en el que pues parece ser que era una fabulación
en la que ese crítico que muere es precisamente Marcel Reich-Ranitzky. Se levantó una gran polvoreda en los medios y, en fin, aquello acabó regular solamente. Bueno, este libro es, como digo, muy interesante de leer. En él el autor habla de su infancia, de su juventud en el gueto, de todos los problemas que tuvieron allí con el nazismo y con la Gestapo, de su vuelta a Alemania, sus orígenes en la crítica literaria, sus primeros pasos, su pertenencia al grupo literario 47 y cómo va metiéndose en el mundillo literario, cómo empieza en un periódico, va pasando a otro y por fin da ese salto que comentábamos antes, ese gran salto a la televisión en unos años en los que no había prácticamente ningún programa sobre libros en la televisión, pues él creó uno junto a esas tres personas que hacían ese cuarteto literario y fue un grandísimo éxito. El libro es muy interesante de leer, tiene también muchas fotografías de la vida desde la juventud y la infancia del autor y se hace de lectura muy amena, aunque tiene muchas páginas. Existe también una edición española que os dejaré el enlace aquí en la descripción y yo creo que vais a disfrutar tanto de uno como de otro. Son dos almas gemelas, sin ninguna duda, personas muy distintas, mundo de la ciencia, mundo de la literatura, de las letras, del arte, pero las dos tienen mucho en común. No solamente el hecho de que los dos eran judíos, ninguno de ellos practicantes, de que han vivido los dos personajes pues prácticamente toda su vida fuera de su país de nacimiento, vidas muy intensas, vidas muy interesantes y dos libros que verdaderamente merece la pena leer. Que los disfrutéis.